El silencio puede ser tu peor enemigo o tu mayor refugio. Hay un silencio que enferma, el de la soledad que asfixia, el del miedo que te ata la lengua, el del cansancio que te deja sin fuerzas para hablar. Ese silencio pesa como una cárcel invisible. Te arranca del mundo y te encierra en ti mismo. Pero también existe otro silencio, el que calma, el que libera, el que abre un espacio para escuchar, para contemplar, para estar contigo mismo sin huir. Es el silencio de la atención, de la paz, de la madurez. Un silencio que no aísla, sino que te conecta. En este video vamos a explorar esos dos silencios, el que puede destruirte y el que puede salvarte. Porque de cómo callamos depende muchas veces cómo vivimos. Hay silencios que nacen de la impotencia, como el mutismo forzado. Una ausencia de palabras que no libera, sino que encierra. Es el silencio de la enfermedad, cuando la voz se quiebra en la afasia o la depresión. El silencio de la soledad, cuando no hay nadie que escuche. El silencio del miedo, que atenaza lo que uno querría decir. El silencio del cansancio, cuando se habla sin sentido porque ya nadie comprende. Es también el silencio del desánimo, cuando ni siquiera se intenta comunicar. Un silencio que pesa como una cárcel, que sofoca el deseo de hablar y nos arranca del mundo humano, donde la palabra es vínculo y respiración. Pero existe otra forma de callar. No es un fracaso, sino una victoria. No una incapacidad, sino una disposición. Es el silencio de quien escucha con atención, de quien contempla sin prisa, de quien actúa concentrado o descansa con calma. Es el silencio que acoge y se recoge, que abre espacio a lo que importa. No encierra, sino que libera. No aísla, sino que vincula. Es un silencio que no teme la palabra, pero tampoco la necesita. Silencio de libertad, donde uno se abre al mundo, a la verdad, a sí mismo y al otro. El silencio no siempre es ausencia. A veces es la condición de lo esencial. Los profesores lo saben bien cuando lo buscan en sus clases, no para callar a sus alumnos, sino para arrancarlos de la charla inútil, enemiga del trabajo, de la atención y hasta del diálogo verdadero, que exige escuchar al otro. También los psicoterapeutas conocen ese silencio, casi como la marca de su oficio. Durante la mayor parte de las sesiones callan para ofrecer un espacio vacío, abierto, donde la palabra del paciente pueda nacer. No se trata de prohibirse hablar, sino de hablar lo justo. Pero ese silencio también evoluciona en el propio paciente. Winnicott lo explicó con precisión. En el inicio de una cura,
El silencio suele ser un refugio, una defensa, una resistencia al dolor o a la verdad. El paciente calla para protegerse. Sin embargo, al final del proceso puede aparecer otro silencio, más sereno, más pleno. El silencio de quien ya no necesita interpretar, asociar ni repetir. No porque renuncie a la verdad, sino porque ésta basta por sí sola. Entonces, el callar ya no es una resistencia, sino una culminación. Es la señal de que por primera vez el paciente puede estar solo y que el análisis toca a su fin. La cura es un camino de palabras. La salud, en cambio, se reconoce en el silencio. Así como existen dos silencios, también hay dos soledades. La primera es el aislamiento, la ausencia de vínculos satisfactorios con los demás. Es una experiencia anormal, sufrida, dolorosa, que puede hundir a quien la padece en la desesperación e incluso conducir al autosacrificio. Es la soledad como carencia, como desgarradura. La segunda es la soledad verdadera. No se trata de un accidente ni de un fracaso en la vida social, sino de una condición fundamental de nuestra existencia. Es el hecho irreductible de ser uno mismo, único en lo que es, en lo que siente, en lo que vive. Nadie puede experimentar por nosotros. Nadie puede morir en nuestro lugar. Esa soledad no oprime, sino que aligera. Es independencia, simplicidad, madurez. Winnicott dijo que la capacidad de estar solo es una de las pruebas más altas de la madurez afectiva. No excluye el contacto ni la confianza, sino que los presupone y los hace posibles. Es saberse solo incluso en presencia de otro, sin confundir la intimidad con la fusión imposible, sin caer en el encierro del aislamiento. De este modo, soledad y aislamiento se corresponden con los dos silencios. El aislamiento engendra mutismo, el mutismo aísla. En cambio, quien sabe estar solo, sabe también hablar y callar con libertad. Y solo quien es dueño de su palabra y de su silencio puede sostener una relación auténtica con los demás. Un amigo no es simplemente alguien con quien se habla, es alguien con quien se puede estar en silencio. Con un desconocido incluso se puede conversar largo rato, contar confidencias, pero un silencio con él resulta incómodo, pesado, como esos segundos en un ascensor o entre vecinos que apenas se cruzan. Entre amigos, en cambio, el silencio tiene otra textura. Uno puede hablar o callar según el momento, sin sentir incomodidad, mientras exista confianza. Pero si se filtra una mentira o un malentendido, ese silencio cambia. Se vuelve asfixiante, casi insoportable. Entonces hablamos para escapar de él, para llenar el vacío de lo no dicho. A veces basta una frase sencilla. Hablemos. Hay algo entre nosotros que no funciona. Y se habla, no para charlar sin sentido, sino para permitir que el silencio vuelva a ser ligero, transparente,
puro. Así surgen dos tipos de palabra: la charla, que evade el silencio y lo llena sin necesidad, y la confidencia, que habla para crear un silencio compartido, distinto de la mentira o del desdén. Entre ellos, todos los matices posibles, porque la verdadera amistad se mide también en la manera de callar y de hablar juntos. Existen dos silencios: uno que se sufre, que encierra, que revela la imposibilidad o el fracaso de la palabra; otro que se asume, que abre, que manifiesta la aptitud para callar. Nuestra época, tan comunicadora, conectada y charlatana, huye del primero, aunque lo multiplica con su ruido constante. Cuántas mentiras y cuántos aislamientos se esconden tras el anonimato de las redes sociales. Y sin embargo, también descubre la necesidad del segundo, la búsqueda del silencio. Meditación, retiros, peregrinaciones, senderismo en solitario, la atracción por las espiritualidades orientales, empezando por Buda, el gran silencioso. Esta paradoja, huir y buscar al mismo tiempo, revela algo profundo sobre nosotros, seres parlantes. No hay nada tan potente como el silencio. Si no hubiéramos nacido en el corazón de la palabra, jamás se habría roto. Pero también hemos nacido en el corazón del silencio, por el cuerpo, con el alogos de Epicuro, el yoga o el zazen; por el espíritu, con la verdad sin palabras de Spinoza, o la atención absolutamente pura de Simone Weil. Ese silencio originario, último, es lo que queda cuando nos callamos. Todo. Ninguna palabra puede abolirlo, solo puede habitarlo. Silencio del mundo, silencio de la verdad. Ausencia no de sonidos, sino de sentido. La verdad no tiene nada que decir. Está ahí para conocerse, aceptarse, amarse. La salud es el silencio de los órganos. La sabiduría, el silencio de la mente.